En el corazón de la capital recién liberada, bajo los cielos ardientes de julio, las campanas de la Catedral Metropolitana resonaban con un presagio. No llamaban a misa, llamaban a la historia. Era el 21 de julio de 1822 y por primera vez el altar mayor del templo más sagrado de la Nueva España sería testigo no de una ceremonia virreinal, sino de la consagración de un imperio. La catedral, colmada de nobles, generales, clérigos y enviados extranjeros, guardaba un silencio reverente. El incienso ascendía como niebla sagrada, y la luz de los vitrales teñía de oro y carmesí los pilares centenarios. En medio de ese solemne recinto avanzaba Agustín de Iturbide, envuelto en púrpura imperial, con capa bordada en oro. Marchaba como un César moderno hacia su destino. No era rey por linaje, era noble por cuna, era emperador por hazaña, coronado no por la sangre, sino por la historia. Tras él, su esposa, Ana María Huarte, la futura emperatriz. Caminaba con la dignidad de quien entiende que el poder también se sostiene en el silencio de las mujeres que observan y esperaban. Ante el altar, el arzobispo alzó la corona del Nuevo Mundo, sencilla, forjada con oro americano, símbolo de una tierra que se había roto y vuelto a forjar en fuego y acero. La colocó sobre la cabeza de Iturbide, y con ella el destino de una nación. Agustín I, emperador constitucional del Imperio Mexicano. Los muros retumbaron con vítores. ¡Viva el emperador! ¡Viva el Imperio Mexicano! Por un instante, el pueblo creyó. Por un instante, el sueño fue real. La emperatriz fue coronada a su lado. Ana María, madre de los príncipes de una casa aún sin escudo. En ese acto nació una dinastía, y con ella la esperanza de un orden nuevo, forjado entre la sangre de insurgentes y la nostalgia de los reyes. Pero incluso las coronas más resplandecientes pesan, y todo imperio, desde su primer aliento, ya respira también su último. En una tierra marcada por la cruz y la espada, donde los virreyes reinaban en nombre de un monarca lejano, nació Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. Fue en Valladolid en 1783 que la providencia lo colocó en el seno de una familia criolla, noble pero sin título o corona. Era el hijo de un imperio que no lo reconocía como suyo, y en su pecho ardía la llama de un destino aún por forjar. Mientras el mundo cambiaba y las colonias despertaban, el joven Iturbide se lanzó como oficial del ejército realista. Al principio luchó contra la independencia, pero el tiempo, como el acero, lo templó. En las sombras de la guerra, vio que la lealtad a España era una senda sin gloria, una promesa vacía. Cuando el polvo de la revolución se asentó sobre la tierra abrasada de la Nueva España y los últimos ecos del dominio español se desvanecieron entre las montañas, una nueva nación se alzaba al borde de un amanecer incierto. En el año 1822, tras más de una década de sangre y traición, los gritos por la independencia habían sido escuchados, no por una república, sino por una corona. Agustín de Iturbide, alguna vez comandante realista, luego héroe insurgente, se encontraba ahora a punto de convertirse en algo más que un hombre. Su ejército trigarante había marchado triunfalmente hacia la Ciudad de México, no como conquistadores, sino como fundadores. En el vacío poder dejado por los virreyes huidos y las juntas fragmentadas, solo una figura inspiraba lealtad, temor y adoración por igual. El Congreso del naciente imperio, dividido en visión pero unido en la desesperación, le había ofrecido un trono, no el de España, sino el de México. En el 21º día de julio del año del Señor de 1822, Agustín de Iturbide sería coronado como el emperador Agustín I. Durante los primeros meses de su mandato,
el imperio mexicano brilló con una luz fugaz pero intensa. La corona imperial relucía sobre la frente de Agustín I y su corte, aunque joven, rebosaba de la pompa y solemnidad. El Palacio Nacional se convirtió en el corazón de un imperio que buscaba consolidar su identidad, no como colonia liberada, sino como igual entre las naciones del mundo. Agustín I no gobernaba solo. Como en las antiguas monarquías de Europa, elevó a su familia a los altares de la realeza y nobleza. Su esposa, Ana María Huarte, fue coronada emperatriz de México. Su hijo mayor, Agustín Jerónimo, fue nombrado príncipe imperial y heredero del trono. Sus demás hijos recibieron el título de príncipes y princesas de Iturbide con tratamiento de Alteza Serenísima. A su padre, José Joaquín de Iturbide, se le otorgó el título de príncipe de la Unión. La nobleza mexicana, hasta ese entonces inexistente, fue forjada en un instante, como si la historia se escribiera con solo un trazo. Por un breve momento, el sueño imperial mexicano fue real. Se enviaron embajadores, se imprimieron monedas con el rostro del emperador y se acuñaron decretos con el sello del águila imperial. Desde los salones del palacio hasta las plazas públicas se hablaba de su majestad. Pero toda luz demasiado brillante arroja una sombra más oscura. Ningún trono está hecho solo de oro. Las promesas del imperio pronto chocaron con la realidad. El Congreso celoso de su poder, los generales hambrientos de gloria y un pueblo cansado de tributos y guerras. El emperador disolvió el Congreso. El descontento creció. La traición brotó como hiedra en las paredes del palacio. En menos de un año, el sueño imperial comenzó a desmoronarse. El 19 de marzo de 1823, presionado por las armas y el desdén, Agustín I abdicó. El imperio mexicano, que había nacido entre vítores, moría con un susurro. Exiliado en Europa, perseguido por fantasmas y cartas selladas, Iturbide vivió como un emperador sin imperio. Pero el eco de la patria aún resonaba en su alma. Supo de nuevas amenazas, de conspiraciones extranjeras, y creyó, quizás por orgullo, quizás por amor, que aún podía salvar a México. En julio de 1824 desembarcó en las costas mexicanas, pero lo que encontró no fue una bienvenida, sino una sentencia. El Congreso de la República lo había declarado traidor. Fue capturado al poco de llegar, y el 19 de julio de 1824, en Padillas, Tamaulipas, Agustín de Iturbide fue ejecutado por fusilamiento. No hubo cortejo fúnebre, no hubo llanto público. El emperador que fundó el país fue enterrado en silencio. Pero un imperio no muere con su emperador. Su nombre fue maldito por décadas, sus actos manchados por la tinta de sus enemigos. Sin embargo, con el pasar del tiempo, la historia se encarga de devolver la verdad. Los hijos de Iturbide sobrevivieron. Los príncipes y princesas del efímero imperio no se extinguieron. La casa de Iturbide vivió en el exilio, en el anonimato, pero también en la memoria. Agustín I fue olvidado y luego redescubierto. Hoy, su espada descansa en museos, su imagen en los libros y su legado en las venas de una nación que aún camina entre la república y la nostalgia.